Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que Dios es fuerte, Dios es fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y Dios sanado, y Dios sanado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, la sangre de Jesús, que Dios es fuerte. La tormenta yo, nombre alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos trazado. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos trazado. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos trazado. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom. Bueno, una vez más estamos muy alegres de estar con ustedes. Excelente el guiso. Le decía yo a las hermanas que la cazuela parecía un jacuzzi gigante de guisado y sabía muy sabroso, muy rico. Gracias a todas las hermanas que ayudaron en esa excelente comida. Es una de las horas más difíciles porque todos tienen sueño y es difícil preservarlos a todos despiertos. Así que levante la mano quien está cansado para voltearlo a ver más seguido. Vamos a ver. Okay, no todos, algunos nada más. Muy bien. En la mañana veíamos una breve introducción de lo que es la teología. Esto es el estudio de Dios. Y veíamos que Dios es omnisciente en cuanto a su inteligencia y que es inclusivo en cuanto a ella. Veíamos que Dios es omnipresente, esto es que es eterno, que está en todo lugar y en todo tiempo. Él lo cubre todo, lo abarca todo, porque Él es todo y para Él es todo. Y veíamos que Él es omnipotente, esto es, Él puede hacerlo todo. Y una de las cosas que estábamos desarrollando es ¿cómo es que Dios puede hacer todo a través de nosotros? Esto es, si Dios lo puede hacer todo, ¿por qué permite que pasen cosas malas? Y veíamos el contexto de que Dios todo lo que ha creado es bueno y todo lo que Él permite es necesario. Cuando pasa algo malo en nuestra vida, nos preguntamos por qué pasa. ¿Cuál es la expectativa de Dios en cuanto a ello? ¿Qué es lo que Dios espera en cuanto a ello? Y entonces empezamos a ver la idea de lo que es el poder de Dios. Hay una palabra muy interesante, es la palabra poder, ¿verdad? En hebreo es koach. En hebreo koach es poder, pero la Biblia, les decía yo tal vez hace algunas veces que hemos estado por acá, que cuando se traduce una palabra del hebreo al inglés, son aproximadamente 8 palabras en inglés. Y luego cuando se traduce una palabra del hebreo al español, pueden ser hasta 16 palabras. Esto es para abarcar toda la idea
de lo que la palabra significa, se requieren más palabras para poderlas expresar. Cuando hablamos de la idea de poder, ¿qué es el poder? ¿Qué es el koaj? Bueno, vamos a verlo brevemente para ver si lo podemos entender. La palabra poder, ¿verdad?, significa fortaleza, poder, fuerza, capacidad y aptitud. En el Antiguo Testamento, dependiendo cuál versión estés leyendo, puede traducirse de esta manera. Cuando alguien tiene fuerza, como en el caso de Sansón, es koaj. Cuando alguien tiene poder, como en el caso de Salomón, es koaj. Cuando alguien tiene una capacidad, como en el caso de Moisés, eso es koaj. Así que la palabra koaj se expresa de esa manera. Poder es algo que corresponde a Dios. Todo el poder es para Él. Por eso en Apocalipsis capítulo 5 dice que toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza y luego todo el koaj, todo el poder sean para Dios. La pregunta es, ¿por qué esto es así? Si viéramos algunos ejemplos prácticos, podríamos decir, en el caso de Jueces 16:5, que la fortaleza que se puede ver como inhumana, porque lleva a una persona a tomar a un león, que no es posible. Eso es poder. Esto es ilógico que un hombre mate a un león por el koaj que tiene el león. Pero no solamente eso, también podríamos ver otro ejemplo en Josué 17:17, el ejemplo de las naciones. Cuando vemos Josué 17:17 habla acerca del poder que tienen. Las naciones tienen cierto poder. Esto es, Guatemala sí tiene un poder, El Salvador tiene un poder, Honduras, ¿verdad?, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, tienen poder, tienen un poder. Y ese poder, ese koaj, está no solo basado en la parte del pueblo al cual están representando, está basado en la parte del ejército, en la preparación del ejército, en la parte económica, en la parte de las relaciones exteriores. Así que el poder no solamente se emplea para la fuerza física, sino aún para la fuerza nacional. No solamente ello, si lo viéramos más en detalle, podríamos ver que cuando hablamos de la tierra tiene mucho poder. Si viajas de Guatemala para acá, hay tierras muy fértiles en Guatemala, tienen poder. No en cualquier lado puedes sembrar. Hace 6 meses yo estaba en Egipto y no se puede sembrar en Egipto. Hay tierras que tienen poder, que tienen koaj, que permiten ello. ¿Qué es lo que le da el poder a la tierra? La ciencia diría los nutrientes, lo que conlleva la tierra, pero podríamos decir que es lo que lo da realmente es Dios, que de donde no pueden hacer nada, puede hacer que nazca algo. De donde no sea fructífero, puede ser algo fructífero. No solamente ello, si lo viéramos en más detalle, podríamos decir que en 1 Samuel 28:22, que la comida te da cierto tipo de poder. Lo que comimos el día de hoy estaba muy rico, tal vez no lo más nutritivo, pero estaba rico. Te dio el poder para dormirte, te dio el poder para cansarte. Esto es, los alimentos, aunque son inanimados, aunque no tienen vida, hasta cierta manera tienen un gran poder, es parte del poder que tienen. Luego podríamos ver otro aspecto del poder, por ejemplo en el caso de Daniel 1:4, viene el aspecto del poder de inteligencia, ¿no?, de conocimiento, de sabiduría, ¿no? Dios es poderoso en cuanto a la ciencia, y al habernos hecho a imagen y semejanza, nosotros podemos tener cierto tipo de poder. Hay niños, hay jóvenes que simplemente se les hace muy fácil asimilar o percibir el conocimiento, y cuando van a la escuela pues aprenden rápido. Es un cierto tipo de poder. Hay gente que tiene la capacidad de discernir ciertas cosas. Pueden leer muchas veces la Biblia, pero no pueden interpretar, no pueden discernir. Es un cierto tipo de poder, un poder que solamente lo da Dios. Pero también, si lo viéramos en el libro de Esdras 2:69, podríamos ver la capacidad de la parte económica. Bueno, hay gente que tiene koaj, que tiene poder, y esa parte del poder tiene que ver con ello. Esto es, ¿cómo es que hay una recesión en un país? ¿Cómo es que un país como El Salvador pasa de ser tan peligroso a ser ya más tranquilo? O sea, ¿quién determina eso? ¿Realmente son las políticas? ¿Realmente es el
poder nacional? ¿O realmente quién colocó en el corazón de los mandatarios establecer ciertas reglas que puedan mantenerse en leyes y que puedan llevar a cambiar todo esto, que tengan un poder social? Es un concepto de lo que es el poder. Cuando hablamos del poder, ¿quién le da el dinero a alguien? ¿Porque una persona tiene más dinero que otra persona? ¿Porque un país es más rico que otra persona? ¿Es solamente porque roba? ¿Solamente porque abusa? ¿Solamente porque abusa de su poder? ¿O realmente es algo que Dios permite? Si tú ves la Biblia, por ejemplo, cuando hablamos de Nabucodonosor, la Biblia, a Nabucodonosor dice la Escritura que era considerado un siervo de Dios, en el contexto que le iba a servir a Dios con toda su gloria para los principios y para los propósitos divinos. Lo mismo habla del rey de Tiro, son siervos de Dios en el concepto de cómo le van a servir, y ellos también tenían poder. Así que cuando vemos poder físico, ¿verdad? O vemos un poder nacional, o vemos un poder social, o vemos un poder de la tierra, o un poder del alimento, o un poder de la mente, o un poder del dinero, todo eso tiene que ver con la idea de poder. Pero ¿cómo es Dios? Fíjate cómo dice la Biblia en primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 43. En primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 53, habla acerca de: se va a sembrar en debilidad, se va a resucitar en poder. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios, siendo todopoderoso, puede hacer que aunque seamos débiles, nos hagamos fuertes. Y la pregunta es: ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo lo lleva a cabo? Miren, veamos unos ejemplos bíblicos para que vean cómo es que el poder de Dios se manifiesta a través de lo creado por aquello invisible. Uno más. Fíjate, ¿cómo se manifiesta el poder de Dios? Hay tres formas en que se manifiesta. Número uno, el poder de Dios se manifiesta a través de la naturaleza. Número dos, el poder de Dios se manifiesta a través de lo que es los seres humanos. Y número tres, que es la parte más especial, el poder se puede manifestar a través de nuestra vida espiritual, de nosotros mismos. Y toda la Biblia habla del concepto del poder de Dios a través de nosotros mismos, de alinear su voluntad con nuestra voluntad. Cuando eso sucede, cuando andamos con Dios, cuando nos alineamos con Dios, cuando nuestra voluntad es la voluntad de Dios, dice la Escritura: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Si Dios con nosotros, ¿quién contra quién? Nosotros. No es el poder humano, es el poder de Dios. Fíjate, cuando vemos la naturaleza, por ejemplo, tú ves el clima. Voy a dar algunos ejemplos bíblicos. Uno más, hermano. Ves el clima. En el clima, todo lo que sucede porque Dios quiere que suceda. Las hojas de los árboles se mueven de tal manera porque Dios así lo ordenó. El agua que cae del cielo, dice Hebreos capítulo 4, Dios lo ordena. El sol que sale, Dios lo permite. Los terremotos que ocurren, Dios los permite. Los huracanes, Dios los permite. Si tú te das cuenta, Dios utiliza su poder, su cuaj, a través del clima, la naturaleza. Por ejemplo, en la historia de Noé, cambia totalmente la idea del clima. ¿Qué es lo que hace Dios? No había temporadas antes, nunca había llovido, y Dios mostró su poder con la lluvia. ¿Cuáles son las consecuencias? Mucha gente ha de morir y mucha gente ha de ser salva. ¿Cuál es la diferencia? La voluntad. La voluntad de Dios es que Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que proceda al arrepentimiento. En su paciencia Dios esperó 120 años. Y Noé, pregonero de justicia, les dijo que iba a llover y la gente no creyó. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras creyeron y subieron al arca. Dios utiliza el clima, el cuaje, el poder en el clima. ¿Y qué es lo que hace? Si la gente se alinea con Dios, la gente disfrutará del poder de Dios. Mientras el agua
mataba a algunos, en la misma agua salvaba a otros. Es como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:21, ¿verdad? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Hablando en el contexto de Noé. Esto es, el poder de Dios se manifiesta a través del clima, pero la idea es, ¿podré yo alinear mi voluntad con la de Él para yo disfrutar del poder de Dios? No de mi poder, del poder de Dios en nosotros. Número 2, si vemos otra historia del clima, tú vas al mar de Galilea, hermoso el mar de Galilea, y cuando te metes al mar de Galilea, se encuentra Arbel, que es un monte donde estaba una ciudad con fuego. A eso se refería Jesús, una ciudad sentada, ¿verdad? No se puede esconder porque había unas antorchas que permitían que los marineros del mar de Galilea se guiaran como si fueran un faro. De este lado ves lo que es Tacba, y luego ves los manantiales, y luego ves lo que es Capernaum, y luego ves el monte de las bienaventuranzas, y detrás se encuentra muy lejos el mar Mediterráneo. Cuando viene mucho viento, hermanos, nosotros lo hemos sentido en el mar, y baja, puede haber una gran tempestad en el mar de Galilea. Precisamente en el año 2023, cuando estuvimos allá, hubo una gran tempestad y estábamos en la barca, porque salimos de la marina, del puerto, detenemos la barca, ¿verdad? Guardamos todo silencio, leemos la escritura y luego empezamos a cantar Brama la mar, oh maestro. Pero esta vez lo cantamos y literalmente bramó la mar, oh maestro, porque realmente se puso fea la tempestad. Dios utiliza la tempestad ¿para qué? Para que se muestre su poder. ¿Pero en quiénes? En Pedro. Fíjate, Jesús está caminando sobre el agua, la tempestad está en su lugar, le dicen a Pedro que venga Jesús y él empieza a caminar sobre agua. Esto es, el poder de Dios en el clima hacen que una persona tenga fe. ¿Cuál es la fe de Pedro? No fue la fe de los apóstoles que se quedaron en la barca con miedo, no fue la fe de los discípulos que se quedaron en la bahía. ¿Cuál fue la fe de Pedro? Que pudo caminar sobre agua. ¿Quién lo mantenía flotando? Dios. ¿Pero por qué? Porque Pedro alineó su voluntad con la voluntad de Dios. Fue en el momento que Pedro confió en su fortaleza que Pedro se empezó a hundir, porque vio en derredor el poder del clima y se empezó a hundir. O sea, ¿qué hizo que unos segundos antes caminara y que unos segundos después no lo hiciera? El poder de Dios. ¿Dejó Dios de tener poder? No. Dejó Pedro de creer en el poder de Dios. Pedro dejó de alinear su fe, en este caso su voluntad, ¿con la quién? Con la de Dios. Si ves tú, por ejemplo, en el caso de la historia de Elías y de Eliseo, donde no llovía por mucho tiempo, ¿verdad? Los judíos dependen totalmente de la agricultura, como muchos aquí en Guatemala. ¿Y qué sucede? Hay un proverbio judío, ¿verdad?, que es congruente uno al otro, y dice: algunos judíos que van a ir a Jerusalén a adorar, oran a Dios para que no llueva. Y por el otro lado, y los judíos que siembran, oran a Dios que llueva. ¿A quién va a escuchar Dios? ¿A aquellos que van a adorar al templo o a aquellos que necesitan el agua para sembrar el fruto? Esto es, en el concepto de Elías, ¿qué sucede? Elías oró y no llovió. Dios utilizó su poder en la naturaleza. Si Dios no quiere que llueva, no llueve, hermanos. La pregunta es, ¿lo creemos? Es un concepto de fe. Y oró Elías y llovió otra vez, y el pueblo recibió la bendición del fruto. Uno más. Ahora, si tú ves, por ejemplo, la naturaleza, yo les decía en la primera lección, la uva. La uva es tan importante, el concepto de la uva es tan importante. ¿Por qué? Porque es uno de los frutos con los cuales Dios bendijo a Israel.
7 son los frutos con los cuales Dios bendijo a Israel. Uno de ellos, ¿cuál es? Es los dátiles, otro el higo, el olivo, la cebada, el trigo, la granada y la uva. 7, número perfecto. Pero la uva, hermanos, participa totalmente de la naturaleza. Esto es, Dios permite y hace milagros el día de hoy. ¿Qué comiste el día de hoy en la mañana? Levante la mano, ¿quién comió pancakes o hotcakes? ¿Quién los comió? Le echaron melón. ¿No lo probaron? A mí no me invitaron, yo nada más vi que estaban comiendo. Me dijeron, pásale, hermano, pásale. Y yo me pasé. Pero ese alimento de la nada fue. ¿Tú te has puesto a pensar que se siembra una semilla y de la nada nace el fruto? Dios muestra su poder. No importa cuánto trate el agricultor, si Dios no quiere, puede hacer que una viña o una higuera no dé fruto. Eso es poder. Eso es poder. Ahora, no solamente ello, si lo viéramos con más detalle, uno más, cuando vemos la naturaleza, fíjate cómo Dios tiene poder, uno más, en el clima, pero ¿en qué más? En los animales, uno más. Fíjate, el gran poder de Dios. Alguna vez si tú tienes un cachorro, el cachorro te hace caso, el perro te hace caso porque le das de comer. El buey o el toro se le coloca un aro aquí y no importa qué tan cuánto poder tenga, lo agarras y lo mueves. Así hay jóvenes que indivisiblemente tienen aquí un aro, mira. Y las muchachas que vienen vestidas muy elegantes, con palabras, mira, lo mueven por todos lados. Ese cuaj. ¿Cómo hizo Dios para que una pareja de los animales entraran? ¿Tú crees que Dios no actúa, hermanos? ¿Cómo le hace Dios para que actúen por parejas? Porque había más de una pareja, hermanos. Y algunas parejas no entraron. ¿Por qué? Dios sabía cómo mostrar su coaj. Pero a veces yo digo, ¿quién fue más inteligente, el burro o el ser humano? Yo digo que el burro le hizo más caso al ser humano porque se subió al arca de Noé. No solamente eso. Cuando ves esto, esa fue una selfie que me saqué con uno de los jóvenes por aquí. Ah, no, fue al revés. Y la selfie, va, el burro. Ve tú el poder de Dios a cuaja en la naturaleza. En cuanto al burro, una vez yo prediqué un mensaje que se llamó Los burros de Dios. 4 puntos. El burro de Dios, ¿cuál? El que perdió aquel Saúl y luego lo encontraron. El burro se dejó encontrar. El burro de Dios que utilizó al ángel para hablarle a aquel profeta porque no hacía caso. El burro de Dios que montó Jesús de ir de Betania, Monte de los Olivos, para entrar a tierra, a Jerusalén. El burro. Y luego dije, pero tengo un cuarto burro. Y me les quedé viendo a todos así como los veo a ustedes. Los 3 burros hicieron caso y a veces, aunque Dios te dice su voluntad, no haces caso. ¿Quién es más inteligente, el burro o tú? Fíjate cómo Dios utilizó los animales, hermanos, para mostrar su poder. Uno más. Pero ve tú, cuando tú ves en la naturaleza, si tú ves, por ejemplo, el caso de Jonás, ¿tú te has puesto a pensar cómo Dios utilizó un pez grande? Yo sé bucear, tengo certificación para buceo, me encanta el buceo. Y cuando entro me impacta el buceo. Y estuve el año pasado buceando y vimos tiburones. Y ahí no me impactó tanto el buceo, te da miedo. Entonces le digo a la gente, cuando viene un tiburón a ti, hay formas en que tú lo agarras de la trompa y lo volteas y te deja ir. El problema es que cuando viene el tiburón, si abre la boca antes de que metas la mano, te agarra, pero volteas. Son impredecibles los peces. ¿Cómo Dios hizo que un pez se tragara a Jonás? ¿Cómo Dios hizo que se lo llevase
allá en la bahía del mar Mediterráneo, lo aventase para que caminara hacia Nínive, hacia Irak. Eso es poder, hermanos. Son historias que tienes que ver como poder por medio de la fe. Uno más. Si tú te das cuenta acerca de los peces, por ejemplo, algo que es increíble acerca de Dios, cuando vamos a Jerusalén, hermanos, y vamos al mar de Galilea, llevamos un grupo, llevamos 30, 40 personas, y vamos a un lugar donde comemos el pez de San Pedro, así se le llama uno de los peces que está en el mar de Galilea. Los fríen muy ricos con papitas fritas, los ponemos. Entonces yo siempre le digo al gerente, ¿sabes qué? Ponle una moneda a uno de los peces, y al que le salga la moneda, yo pago su platillo. Le digo, pónsela al de mi hijo para que no haya ningún problema y así yo pague el de mi. La pone. Pero tú te has puesto a pensar cómo Dios hizo que un pez tomase la dracma para que pagase el impuesto. ¿Y cómo fue que dirigió ese pez en el momento que iban a pescarlo? ¿Tú te has puesto a pensar que cuando los discípulos están pescando no encuentran nada toda la noche y Jesús les dice avienten la red y están todos los peces ahí? Luego, como si fuese déjà vu, en Juan capítulo 21 vuelve a suceder. ¿Te has puesto a pensar que cuando los avientan sacan exactamente 153 peces? Nosotros no lo entendemos, pero el hebreo lo entiende, porque 153 es la gematría, la codificación para la palabra en hebreo Jehová o yo soy. Porque 153 peces es una representación de lo que se creía en aquel tiempo eran las naciones de la tierra. Y porque 153 peces son los 153 tipos de peces que había en el mar. ¿Cómo es que Dios determina exactamente cuántos peces? Eso para mí es koaj. Eso para mí es ¿qué? Es poder. Pero cuando ves ese contexto, no solamente lo ves así. Mira, ¿cómo agarran tantos peces? ¿Cómo se dejan agarrar uno más? No solamente en la naturaleza se ve lo que es el poder de Dios, se ve en el clima, se ve en los animales, pero sobre todo se ve en el cuerpo físico. Uno más. Fíjate, en cuanto al cuerpo físico, ¿tú te has dado cuenta cómo cuando Dios hacía milagros, no los tenía que mandar a hacer radiografía, ni los tenía que mandar a hacer un cierto tipo de tratamiento? Lo hacía todo en forma instantánea. Cuando secó aquella mano seca, cuando entró a la ciudad de Capernaum, Capernaum se dice que es la ciudad de Nahum, cuando entra a la sinagoga, ¿verdad?, por la puerta de la derecha, y cuando entra y sana la mano, eso es poder, hermanos. No podía negar el cuaj que tenía Jesús. Así instantáneamente se le dejó de estar seca la mano. No solamente ello, si tú ves al paralítico que desciende, así también, hermanos, lo sana. Cuando tú entras a la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Entras por la ciudad de los Jebuseos, la ciudad de David. Cuando llevamos al grupo, siempre entramos por el túnel de Ezequías de David, por donde entró el rey David. Y cuando entramos es un túnel bien angosto, el agua te sube hasta el pecho y así vamos caminando. Pero si ustedes han leído el libro de Samuel, hay una parte muy interesante que habla acerca del miedo que le quisieron infundir al rey David y a todos los que entraban a la ciudad de Jerusalén. Les dice, los ciegos y los cojos te van a devorar, en hebreo. ¿Qué indica esta parte? En esas cuevas donde estaba el túnel de Ezequías, lo que había normalmente es que toda la gente que le quitaban los ojos después de tomarlos como prisioneros de guerra, y toda la gente que les cortaban las piernas, los enviaban a esas cuevas y los dejaban casi morirse de hambre para que se devoraran unos a otros. Y cualquier persona que pensase entrar por ahí, los iban a matar. Por eso cuando el rey David entra con Joab, hermanos, es increíble, porque no le hace nada, ni los cojos, ni los ciegos. Y tú sabías que los únicos milagros que hace el rey Jesús en Jerusalén es los que no podían caminar y los que no podían ¿qué? Ver. Y era automático. Su poder siempre fue ¿qué? Automático. Cuando ves a los leprosos, ves lo mismo, es un poder automático. Automáticamente fueron sanados de la lepra. Escúchame bien, todo Dios lo puede sanar. Todo. No hay nada que Dios no pueda sanar.
Ahora, pero también es la voluntad de Dios que alguien muera. ¿Cómo yo alineo mi voluntad con la de Él? Cuando, como dice Romanos 12, versículo 2, cuando yo trato de renovar mi entendimiento, lo cual no es sencillo, ¿para qué? Para comprobar qué tan agradable y perfecta es su ¿qué? Su voluntad. Esto es, ¿puede Dios sanar? Sí, porque en la Biblia lo vemos. Dios puede sanar todo. Eso no es un problema para Él. Dios podría hacer que el ser humano viviese cientos y cientos de años. Lo hizo con Matusalén. ¿Cómo es posible que se vivían tantos años? ¿Cuántos hijos podían tener? Fíjate qué interesante. Pero ¿por qué Dios cambia después de el arca de Noé este contexto? ¿Ya no era tan puro el aire? ¿Ya no era tan pura la comida? Bueno, sí, Dios cambia todo y el hombre empieza a vivir solamente hasta los 70, 80 años. Pero el cuerpo físico Dios lo puede sanar. Es más, en la lectura que veíamos, se siembra en debilidad. Como este cuerpo físico no está diseñado para vivir por toda la eternidad, Dios va a cambiar este cuerpo físico de uno débil a uno de poder, de uno terrenal a uno celestial. Tal como hemos traído el terrenal, traeremos también ¿qué? El celestial, dice la Escritura. Por lo tanto, Dios todo lo puede hacer. ¿Por qué oramos? ¿Oramos porque Dios no sabe lo que necesitamos? No. Oramos porque es la manera en que comprobamos el poder de Dios. Por eso oramos. Porque todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo va ¿qué? A dar. Creemos en su poder. Es el contexto, hermanos. ¿Puede Dios sanar totalmente? Ese no es una pregunta. Dios puede transformar el cuerpo de deshonra a gloria, dice Corintios 15, 10 en adelante. Entonces, ¿por qué Dios, el Todopoderoso, no lo hace? ¿Por qué Dios no lo hace? ¿Por qué Dios no permite que eso suceda? Y finalmente, hermanos, no solamente el clima, no solamente los animales, no solamente el cuerpo físico, las leyes ¿qué? Las leyes naturales. Es algo increíble, hermanos, porque cuando vemos las leyes naturales, hermanos, cuando tú ves el mar, ¿tú puedes creer, hermanos, que Dios haya abierto el mar Rojo? Fíjate que tomamos algunas clases en la Universidad de Religiones, es parte de nuestra preparación. Y uno de los grandes retos que pasan con los maestros es que son gente que no son religiosos, o sea, son ateos y enseñan religiones. Y lo enseñan desde un contexto académico. Y una de las cosas que me impactan es que cuando entró el profesor, el maestro de religiones, agarró la Biblia y le dijo: ¿cuántos aquí creen en este libro? Y pues la mitad del grupo levantó la mano, porque algunos son musulmanes y algunos son indios del hinduismo, etcétera, etcétera. Y dice: ¿cuántos de aquí creen que las serpientes hablan? ¿Sí ves cómo empieza a manejar la razón? ¿Cuántos aquí creen que Dios puede partir el agua y preservarla abierta? ¿Cuántos aquí creen que Dios puede detener el tiempo? ¿Serán historietas solamente o es algo que realmente crees? ¿Qué sucedió con Pedro entre caminar sobre el agua y hundirse? Dejar de creer en el poder de Dios. ¿Qué sucede con nosotros cuando dudamos? Dejamos de creer en el poder de Dios. Imagínate tú, yo le digo a Caleb, cuando era pequeño, lo llevaba a la tienda: te voy a comprar una paleta payaso, te voy a comprar unas galletas, decía Caleb. ¿Tenía el cuaj económico para comprarlas? Sí.
Pero ¿qué pasaría si él empezase a dudar? No, papi, no puedes. Ah, ¿cómo no? No. A mí se me hace que pura onda contigo. No vas a poder. No tienes. ¿Cómo te sentirías tú si tu hijo cuestiona tu capacidad de poder? Eso es lo que pasa con la mayoría de los creyentes el día de hoy. Cuestionan la capacidad de poder que Dios ¿qué? Tiene. Y en eso no alinean su voluntad. Porque ¿qué pasaría si Caleb, cuando me oye y no cree y duda de mi cuaj, de mi poder, dijera: Caleb, bueno, entonces no voy a ir a la tienda, papá, porque no puedes? ¿Me manifestaría y le compraría las galletas? ¿No crees? Pues quédate así. Eso es lo que pasa con Pedro. Porque el que duda es semejante a las olas del mar, llevados por doquier. Hoy sí creo y mañana no. Hoy oro, pero lo hago dudando. Es un concepto de convicción. La ley de la gravedad dice que te hundes, y Dios dice: no se hundió. ¿Sí ves? Dios a través de la naturaleza muestra su poder. Muestra su poder en tal manera que no lo puedes negar. La pregunta es: ¿crees? Las historias fueron contadas no para ellos, sino para nosotros, para que creamos, dice Romanos 15:4, y para que creyendo seamos salvos. Porque todas las cosas que se escribieron, dice, fueron escritas para nosotros. ¿Cómo es que en contra de naturaleza camina sobre agua? Yo era ejecutivo de una compañía muy grande, me iba muy bien. Mi fondo, mi educación está en administración de empresas. Trabajé 15 años en negocios como ejecutivo en Chicago, en Estados Unidos. Hubo un día que dije: me voy a dedicar al ministerio. Lo primero que pasó por mi mente fue la parte de las leyes naturales, la razónica, el razonamiento. ¿Y qué dije? Siendo de negocios, dije: necesito tanto para poder subsistir. Y en ese momento me corregí yo a mí mismo. ¿No crees que Dios tiene tanto? ¿Qué dice el salmista? Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él afirmó sobre los mares y Él afirmó sobre los ríos. Dudé. Pedro está caminando hacia agua, duda. En tu debilidad se demuestra el poder de Dios, no en tu razón. Tengo 20 años que dejé mi empleo y Dios me ha preservado de una manera hermosa, porque creí. Y le dije a mi esposa: voy a caminar sobre agua. ¿Y sabes qué me dijo mi mujer? Yo te apoyo. Dije: ¿será porque quiere que me hunda y me ahogue? O... Es un concepto de las leyes naturales. Porque creí, vine. Porque creí, hago. Pero no se basa en mi creencia, sino en el poder de Dios a través de mí, que me ha dado de comer de una manera increíble. Que cuando más he necesitado, Dios ha estado ahí sujetándome de tal manera para que no me sobresalga alguna decisión propia, sino el propio Dios. Fíjate, la naturaleza dice que Abraham no podía tener hijos con esta Sara. ¿Sabes que Dios lo saca en la noche? Dice que va a las 3, dice: así van a ser tus hijos. Creer. Yo he estado con miembros de la iglesia que no pueden tener hijos.
Digo, ¿crees que Dios te puede comprar la galleta? Y dice, no te entiendo, les tengo que dar la ilustración, la metáfora. Es que tienes que creer. Y si crees lo vas a hacer, confiando totalmente en Dios, que no importa lo que la ciencia diga, Dios es el omnisciente. Que lo que la ciencia no ha logrado comprender, Dios ya lo comprendió. Y que no hay nada imposible para nuestro Dios. ¿Crees? Les dije. Sí, vamos a orar. Y luego tuvieron el bebé, ya no sabían qué hacer con él. ¿No sabes qué pedís? ¿Pedís mal? ¿Querías o no? Sí, hermano, pero no sabía que iba a ser tan difícil. Bueno, ¿tú cómo crees que son las cosas? Pero el poder más grande que podemos ver, hermanos, en los seres humanos, cuando los seres humanos están bajo la voluntad de Dios, es la voluntad humana dice algo y lo único que le podemos dar a Dios es nuestra decisión. Cuando alguien viene a Jesús, hermanos, alinea y puede ver el poder en su vida. Mi padre era alcohólico. Nunca pensé que mi padre podría dejar de tomar cerveza. Lo vi arrastrándose en la Ciudad de México. Lo tuvimos que cargar, perdido por días. Pero ve el poder de Dios, hermanos. Mi madre nunca pensó que él tenía la capacidad de dejar de tomar. Pero cuando él alinea, cuando él le regala a Dios su voluntad, porque es el único regalo que le puede dar, hermanos, y la alinea, ve el poder de Dios, hermanos. Dejó de tomar. ¿Cómo le hizo Dios? Es que mi padre no podía solo. Es la transformación de Dios a través del ser humano. Como dice Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y ¿qué? Y longanimidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo lo que tenemos en la mano, hermanos, Dios lo puede transformar. Puedes tener semillas en el granero, pero eso no puede hacerse cultivo si Dios no quiere. Y no puede hacerse cultivo a menos que tú lo siembres y que tú lo prepares, como aquellos dos hombres que estaban orando a Dios, Señor, danos lluvia, danos lluvia. Uno se quedó bajo el árbol y el otro empezó a labrar la tierra. La pregunta es, cuando vino la lluvia, ¿para quién fue bendición? Como dice Hebreos, para algunos se hace abrojos y espinas y para otros es bendición. Hermanos, cuando caminas tienes que caminar sobre agua. Cuando oras tienes que hacerlo con fe. Cuando haces las cosas tienes que recordar que no eres tú sino Dios a través de ti. Todo lo que tu mano toque se puede convertir en oro. Lo hablo de una forma de metáfora. ¿Por qué? Porque no son mis manos, son sus manos. Porque no son mis pies, son sus pies. No es mi boca la que habla, es la boca del Señor. No es mi mente la que razona, es el entendimiento que Dios nos ha dado. No soy yo. Pero cuando yo alineo mi voluntad, Dios se puede manifestar en nosotros. ¿Por qué Dios permite que seamos débiles? Solamente así se muestra su poder. ¿Por qué solamente nos enfermamos nosotros? Solamente así se muestra su sanación. Dios permite que transformemos todo. ¿Por medio de qué? Por medio de su poder. Por eso cuando estás pasando por dificultades, cuando estás pasando por problemas, recuerda, Dios está trabajando en ti. Porque todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Dios permite es necesario. Nunca digas en tu vida que lo que ha hecho mal, Dios lo ha hecho mal, porque todo lo que ha hecho lo ha hecho bien y lo ha hecho para nuestro ¿qué? Bien. ¿Sabes? Caleb podría quedarse así, no creyendo en que tengo la capacidad para comprarle la galleta. Muchos de nosotros estamos así. Porque no creímos, no actuamos. Porque no actuamos, no recibimos. La Biblia es clara, hermanos. A veces no la leemos bien. En Mateo, cuando dice el Señor Jesús, pedid y se os dará. Pero ¿se da así? No. Pedid y se os dará. Pero luego, ¿qué dice? Buscad, ¿qué? Y hallaréis. ¿A quién le toca buscar? ¿A Dios? No, Dios ya sabe dónde está todo. Dios sabe dónde está todo. ¿A quién le toca buscar? A ti. Llamar, dice, ¿a quién le toca llamar? A ti. Esto es,
Cuando une Dios su voluntad con la voluntad humana, hermanos, hace grandes milagros, tiene un gran poder. Y lo que para el hombre le es imposible, para Dios todo le es posible. ¿Por qué? Porque Dios trabaja en forma interna para contigo. Y a veces nosotros tenemos que decir que trabaja el Señor en nosotros. ¿Sabes cuántos creyentes incrédulos tenemos dentro de la iglesia, hermanos? Cantando al Señor, pero no creen. Te lo digo de corazón. Hay gente que no cree en el poder de Dios, que como mi hijo me dijo, no vas a poder, le dice a Dios, no puedes orar dudando. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios que la da, pero no dudes, porque el dudar, hermanos, es ¿qué? Pecado, dice Romanos 14. El concepto de creer se encierra en ¿qué? No en lo que yo pueda percibir de Dios, sino lo que Dios es. Porque si se trata de mi percepción, hermanos, nunca hago nada. Pero ¿qué sucede si se trata de lo que Él es? ¿Cuánto Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuánto Dios hará todavía más en tu vida? Porque cuando Dios trabaja, dice Juan 16, 7 al 10, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera os lo enviaré, y cuando Él venga, dice, convencerá, dice, al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dice la Escritura, por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, ¿qué? Más, fíjate el contexto, hermanos. Dios puede hacer todo si solamente crees. ¿Cómo puede trabajar Dios en nosotros? ¿Por qué estudiamos tanto la Biblia? Porque la Biblia tiene poder. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra ¿qué? De Dios. ¿Tú lo crees? Porque como decía nuestro maestro de religiones, ¿quién cree que las víboras hablan? Y yo le dije, yo creo. ¿Quién cree que las aguas se pueden separar como paredes? Yo creo. ¿Y sabes qué me dijo él? Eres un loco, eres un tonto. Y le dije lo que dice Corintios. Bueno, es que Dios ha escogido lo ignorante para avergonzar a lo más sabio. Dice, ¿qué me estás diciendo? Le digo, lo que le acabo de decir. Le dice en inglés, what do you mean? Le digo, exactly what I just told you. Dios es así, hermanos. Dios nunca se manifiesta con el poderoso, sino con el pobre. Nunca se manifiesta con el sabio, sino con el ignorante. ¿Por qué Dios hace eso, hermanos? Para que el poder no sea nuestro, para que el cuaj sea de Dios. Y si leemos la Biblia y la leemos todos los días, y la leemos y la leemos y la leemos, empezamos a creer totalmente que las víboras hablan. Y creemos totalmente que podemos caminar sobre agua, de tal manera que cuando estemos en la situación de practicarlo, lo hagamos. ¿Por qué? Porque lo creemos. Y después de 20 años digamos, el Señor es fiel y su justicia permanece ¿qué? Para siempre. Pero ¿qué pasa si yo lo hubiera dudado? Si no lo hubiera creído, si no lo hubiera hecho, estaría contando mis dólares en la compañía, estaría ganando este mundo, pero hubiera perdido el venidero. El contexto tiene que ver con que la fortaleza y el poder se manifiesta a través de ti, a través de la fe. ¿Por medio qué? Por medio de la fe. En este contexto tenemos que preguntarnos, ¿por qué Dios no trabaja en mí? ¿Por qué Dios no trabaja en mí? ¿Por qué Dios no me transforma a mí? ¿Por qué la iglesia no se mueve como se debe mover, hermanos? Porque no creemos, porque dudamos, porque somos medios ateos a veces, hermanos, porque decimos que creemos y no creemos. Pero si crees, si tuvieras un poco de fe, dice la Escritura, pequeña, dice, le dirías a este monte, muévete, y sé qué, y se movería. Si transformas todo ese miedo, ese temor en poder, transforma tu humillación en exaltación, transforma tu duda en fe,
edifica un puente, transforma tu miedo en el medio por el cual alguien más venga al Señor, transforma tu ruego en agradecimiento. Mira la luz en la oscuridad, mira la bendición en medio de la tragedia, mira el amor en medio de la tristeza, mira el perdón en medio del odio y el aborrecimiento, mira la vida en medio de la muerte, mira a Dios, y cada vez Dios te va a transformar más y más. Si solamente le pidiéramos a Dios que nos transforme el temor que tenemos en el poder que Él tiene. Si solamente le pidiéramos a Dios. Fíjate cómo dice este hermoso himno. Hazme más como tu Señor, como aprecio en tu gloria, y lléname más de ti, Señor, que apremie contar tu historia. ¿Qué tan difícil es que Dios te transforme? Es difícil. Transfórmame, Señor. Hazme más como tú. Hazme más como tú, de tal manera que cuando camine, que cuando hable, pueda amar a la gente, pueda mirar, pueda servir, pueda hablar más como tú. Todo lo que el ser humano logra es porque alineó su voluntad con la voluntad de Dios. De tal manera que no somos nosotros, es Dios actuando a través de nosotros. Pero alinear la voluntad es muy complicada. Está ese yo arrogante y soberbio que dice, no, aquí se va a hacer lo que yo diga. Está ese yo guatemalteco que dice, no, aquí nomás yo mando, puro chapín. No. Es un contexto de arrogancia. ¿Qué pasaría si nos dobláramos? Si nos humilláramos. Si dijéramos, transfórmame más como tú, amar, sentir, oír y hablar como tú. Transfórmame a hacer tu verdad. Transfórmame, mi Señor. Hazme más como tu Señor. Si nuestra oración fuera esa, hermanos, nuestra vida sería muy diferente. Porque el poder de Dios no se ha manifestado a nosotros, porque no hemos creído. Jesús le dijo a ellos, si crees de todo corazón, si tienes tu fe como el tamaño de una mostaza, le dice al monte, pásate de aquí a acá, se moverá. ¿Tú puedes pensar lo que ellos pensaban? Yeshua, no. Cuando Jesús era la imagen del Dios invisible, el que había creado lo visible y lo invisible, ¿tú crees que Dios no puede mover las montañas, hermanos? Pero no creemos. Y el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cómo es posible que pueda tener el cuac de Dios? Todo lo que hagáis en mi nombre, y todo lo que pidáis, y todo lo que hagáis, fíjate, el concepto es, todo lo que hagamos, alineémoslo con su voluntad. Y si hacemos eso, miraremos el poder, ¿qué? De Dios. Esta noche cuando ores, dile a Dios, transfórmame. La próxima vez que veas a alguien
que piensa que las cosas son imposibles, cuéntale la historia de aquel que te transformó. Esta noche cuando ores, dile a Dios: hazme más como tú, Señor. Cómo aprecio en tu gloria, y lléname más de ti, Señor, que apremie contar tu historia. Transfórmame, Señor, para ser como tú, para amar, mirar, servir y hablar como tú. Transfórmame, Señor, para anunciar tu verdad. Todo lo que quieras, todo lo que necesites, todo lo que esperas, si lo crees, Dios tiene el poder de dártelo. Pero tienes que creerlo. Y si hay alguien aquí que dudó, créelo. La más grande barrera, el más grande enemigo, eres tú. Porque la diferencia entre Pedro caminando sobre agua y Pedro no caminando sobre agua era simplemente Pedro. Y la pregunta es: ¿crees? Bien puedes. Vamos a cantar un himno de invitación. Ya se ha bautizado un joven, pero tal vez alguien más aquí que quiera alinear su voluntad con Dios. ¿Por qué no vienes a Él mientras nuestro hermano Richard nos dirige en este himno de invitación? Pongamos de pie y cantemos esta alabanza para... Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de